Venga, vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero uno de verdad, a los orígenes más profundos de la península ibérica. Vamos a ver cómo en esa larguísima prehistoria se pusieron los cimientos de todo lo que vino después. Vale, para entender esto bien hay que hacer un ejercicio de imaginación. A ver, pensemos en un lugar sin nombres, sin mapas, sin fronteras. Un territorio virgen, salvaje. Pues eso era la península ibérica hace más de 1 millón de años. Nada que ver con lo que conocemos hoy. ¿Y cómo era ese territorio? Pues, imaginaos, bosques salvajes por todas partes, animales que hoy nos parecerían gigantes y un clima que podía cambiar de forma brutal. Era un entorno indómito, a veces muy hostil. La naturaleza en estado puro, vaya. Cada día era literalmente una prueba de supervivencia. Bien, pues en este mundo salvaje es donde arranca nuestra historia, con los primerísimos en llegar. Ojo, no eran exactamente como nosotros, pero su llegada aquí, a esta tierra, fue el pistoletazo de salida para una epopeya de adaptación y supervivencia que duró milenios. ¿Y cómo se las apañaban para vivir? Pues eran cazadores-recolectores. ¿Qué significa esto? Que eran nómadas. Siempre de un lado para otro, buscando qué cazar, qué frutos o raíces recoger. Dependían al 100% de lo que la naturaleza les ofrecía. Y tenemos pruebas de esto, ¿eh? Yacimientos como el de Atapuerca son como una ventana al pasado. Nos dejan ver literalmente los restos de esos primeros europeos y entender cómo era su día a día. Y esto no duró un par de días, ¿eh? Hablamos de miles y miles de años en los que el único objetivo, era uno: sobrevivir. Cada día que amanecía era una nueva lucha. Lucha por encontrar comida, por no convertirse en la comida de otro, por llegar al día siguiente. Ya tenían sus trucos, claro. Usaban herramientas de piedra bastante básicas, cazaban lo que podían, ciervos, bisontes, y se conocían al dedillo qué plantas se podían comer y cuáles no. Pero en medio de esa lucha diaria, de esa tensión constante, hubo algo. Un descubrimiento que lo cambió absolutamente todo. ¿Qué pudo ser? Pues sí, el fuego. Pero cuidado, no se trata solo de encontrar un árbol ardiendo por un rayo. No. Se trata de dominarlo, de controlarlo. Y eso fue una revolución total. Cambió las reglas del juego para siempre. Y pensemos un momento en lo que supuso. Primero, cocinar. Parece una tontería, pero es crucial. La comida cocinada se digiere mejor, da más energía, y esa energía extra fue directa al cerebro, permitiendo que se desarrollara más. Luego, el calor. Fundamental para aguantar los inviernos glaciales, para no morir congelado. Y por último, pero no menos importante, la protección. Una hoguera por la noche mantenía a los depredadores a raya. Era un escudo de luz y calor en mitad de la oscuridad. Vale, con la supervivencia física un poco más controlada gracias al fuego, pasó algo increíble. Se abrió una nueva puerta, una que no estaba fuera, sino dentro, la de la mente. Aquí entramos en uno de los capítulos más alucinantes de la historia humana, porque ya no se trataba solo de vivir, sino de empezar a pensar sobre el mundo, a interpretarlo, a darle un significado, a crear un universo simbólico. Y para que nos hagamos una idea de cuándo fue esto, fijaos en la cifra. Más de 30.000 años. Es una barbaridad de tiempo. En la oscuridad más profunda de cuevas, como la de Altamira, en Cantabria, estaban haciendo algo completamente nuevo, algo mágico. ¿Y qué pintaban? Pues su mundo, claro. Bisontes espectaculares que casi parece que se mueven con la luz de las antorchas, las siluetas de sus propias manos, como diciendo «yo estuve aquí», y un montón de figuras extrañas, abstractas, cuyo significado todavía se nos escapa. Es fascinante. Pero aquí está la clave. No eran solo dibujos bonitos. No, esto era la prueba de un salto evolutivo brutal en nuestro cerebro. Es la capacidad de tener una idea en la cabeza, una idea abstracta, y plasmarla en el mundo real. Es poder comunicar, un plan de caza, una historia, un mito. Es ni más ni menos que el nacimiento del pensamiento simbólico, la base de todo lo que llamamos cultura. Y con esa nueva capacidad de pensar, de imaginar, llegó la que probablemente sea la mayor revolución de la historia humana. Un cambio que lo puso todo patas arriba y que poco a poco nos trajo hasta el mundo que conocemos. Hablamos, claro, del Neolítico. Este esquema lo deja clarísimo. Pasamos de ser nómadas, siempre de un sitio a otro, a asentarnos en un lugar fijo. De ser cazadores, dependiendo de la suerte, a ser agricultores y ganaderos, a producir nuestra propia comida. De repente, la vida ya no era una lotería diaria, se volvió un poco más predecible. Y aquí está el verdadero giro de guión. La vida ya no iba solo de sobrevivir cada uno por su cuenta, ahora iba de colaborar. Porque claro, si te asientas, tienes que organizarte, tienes que planificar cuándo se siembra, cómo se reparten los recursos, cómo se construye una aldea y cómo se defiende. La cooperación, el trabajo en equipo, se convirtió en la nueva clave para salir adelante. Venga, que nos vamos acercando al final de la prehistoria. Y lo hacemos con la llegada de una tecnología que una vez más lo va a cambiar todo de arriba a abajo.
Hablamos, por supuesto, de los metales. Fue un proceso, no pasó de un día para otro. Primero se empezó a trabajar con el cobre, que es más blandito, pero el gran salto fue el bronce, que es una mezcla, una aleación, y es muchísimo más duro y resistente, tanto que le dio nombre a toda una era, la Edad del Bronce. ¿Y qué pasó con la llegada del metal? Pues que el impacto fue tremendo. De repente, tienes herramientas mucho mejores para el campo, pero también armas mucho más eficaces, más letales. Esto trajo más comida, sí, y más comercio, pero también más guerras, y por primera vez empezamos a ver diferencias muy claras en la sociedad. Surgen los líderes, los guerreros, los artesanos especializados. La sociedad se empezó a dividir en clases. Se volvió más compleja y también más desigual. Y con esto casi cerramos el círculo. Fijaos en el viaje, desde esos primeros grupitos de humanos sobreviviendo en un mundo salvaje, hasta la creación de aldeas, de sociedades complejas, con su tecnología y sus jefes. Todo este camino, larguísimo, no es una historia lejana, son los cimientos sobre los que se construyó todo, absolutamente todo lo que vino después en la península. Y quiero terminar con esta reflexión. Han pasado miles de años, milenios, pero ¿quiénes eran de verdad? Cada vez que se excava en Atapuerca, cada nuevo descubrimiento nos da más pistas, pero la verdad es que el misterio sigue ahí. Es un recordatorio de que justo bajo nuestros pies hay una historia increíble de lucha, de inteligencia, de creatividad, que en el fondo solo estamos empezando a rascar.